ir a la gente es responsabilidad, compromiso, cariño, fuerza, y a disfrutar de estos momentos dentro de lo que se puede, al menos, ¿no? De lo que tú dices, yo te digo que es complejo para todos, ¿no? Es difícil los momentos que estamos viviendo. ¿Quién iba a imaginar hace 5 o 6 meses lo que estamos viviendo? Pero creo que como humanos, como cristianos, tenemos que aceptar todo lo que está viniendo. Hemos dicho, tenemos que aceptar las disposiciones de las autoridades. Hay cosas con las que no podemos estar de acuerdo, pero al fin y al cabo son las personas que nos están guiando. Y tenemos que de alguna manera confiar y creer que nos están encaminando por el camino que nos permitirá seguir y salir adelante. Nos quedamos preocupados por lo que ocurre en Guayaquil, la cantidad de personas que han fallecido y que siguen falleciendo. Ayer falleció inclusive el dirigente político Mark Quintana. Realmente uno termina preocupado, dice, ¿qué pasó? El señor Quintana inclusive tiene dinero. Esto para la gente que no termina de entender y que piensa que hacer dinero es importante. Todo el dinero del mundo no compra salud. Y la sorpresa, ¿no? Ver tantos cadáveres en días anteriores en un video que después dijeron que era hecho en España, que era trucado, que era de Estados Unidos. Ayer el hospital de Elías reconoce que es un video del propio hospital, el hospital de Elías de Guayaquil, y uno termina asustado. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, habíamos comentado el tema de las estadísticas del gobierno. Realmente, con la última cadena, el presidente Moreno ha pedido que haya sinceridad en los datos. Nosotros hemos dicho que hemos tratado de aceptar los números del gobierno, aunque en la práctica, a través de los videos que nosotros hemos visto, se ha estado desbordando esto. A tal punto que ha habido tal presión que el gobierno se ha visto en la obligación de salir públicamente a través de cadena nacional, pedir que se sincerice los números de fallecidos, del número de contagiados. Hayamos dicho, hay gente que los síntomas salen a flote. Y obviamente esa gente la que ha ido a los hospitales a buscar. Hay gente que está nerviosa, está estresada y siente que está con fiebre, que siente dolor de garganta, que siente los malestares que aparentemente podrían dar un diagnóstico de que tiene el coronavirus. Pero hay gente que no tiene a lo mejor ningún síntoma, pero también tiene el coronavirus. Entonces, hay gente también que fallece, porque aquí hay que decirlo, ¿no? Ahora parecería que todo es coronavirus. No, pues no. Antes acuérdate que hace poco tenía mucha gente que fallecía por accidentes de tránsito, porque tenía diabetes, porque tenía cáncer, porque tenía una infinidad de problemas. Había el femicidio, había la delincuencia. Todos también son causales para que se pueda fallecer la gente. También hay que decirlo, Fernando y amigos oyentes, la irresponsabilidad con que actúa la gente. Porque aquí no es una responsabilidad únicamente personal, es una responsabilidad con la familia, es una responsabilidad con la sociedad y la colectividad en general, pues, ¿no? Porque tú eres un poco de contaminación. Estamos diciendo que una persona puede contagiar a 2 o 3 personas más, y esas 3 personas a 3 más. Entonces es un ente multiplicador. Entonces sí, hay mucha también responsabilidad en nosotros. El problema principal que la gente no entiende es la gravedad de la situación. Pues, o sea, si lanzamos números de una progresión geométrica, esto se dispara. Y de esa forma se contagia con el coronavirus, el COVID. Entonces, lo mínimo que tenemos que hacer es cuidarnos, pero por completo. Sin embargo, el gobierno también empieza a lanzar una serie de mensajes medio raros. La recomendación de la gente es, por favor, quedarse en casa. Obligatoriamente quedarse en casa. La recomendación normal es esa. En Wuhan vencieron la enfermedad a fuerza, pero quedándose en casa, con medidas draconianas, con disparos, apresando a la gente como que fueran delincuentes, etcétera, etcétera. Pero acá no terminamos de entender, aquí ya se empieza a hablar de un semáforo para que la gente vuelva a trabajar. ¿Qué opinas? Bueno, Fernando,
Hay múltiples maneras que se podría controlarlo. Tú has mencionado de Wuhan en China. Hubieron 2 provincias o 3 que se contaminaron y los chinos quisieron cerrar todo eso. Acuérdate que en China no funciona un sistema democrático, un sistema plural donde que todos puedan opinar, hacer. Allá o se disciplinan o no se disciplinan. En Filipinas, ¿qué hizo el gobierno? Dio la orden que el que no se quede en su casa, tiren a disparar o a matar. Entonces, lo mismo ha pasado en Corea del Norte y en algunos otros países. En nuestro país hemos cometido muchos errores. Aquí también ha sido una pandemia que ha arrasado con todo, ¿no? También no hemos tenido experiencia en estos temas. Eso ha producido que el número de contagios a nivel de Latinoamérica y del mundo tengamos uno de los más altos. Entonces, esas cosas hay que corregir. La gente también, la realidad nuestra es muy diferente, ¿no? Hay que aceptarlo. Esta pandemia ha develado una serie de virus, el virus de la pobreza, pues de la inequidad. Nuestra realidad es difícil. El 50% de 5 millones de personas viven del emprendimiento, de la venta, del comercio informal, del negocio informal. A esa gente, ¿cómo le hacemos entender que se trata de una cuestión de vida o de muerte? Aceptable para la gente que sí tiene una posición económica buena, fuerte, robusta, ¿no? Que tampoco quiere entender, porque mucha gente a través de la televisión se observa en Quito, en Guayaquil, incluido aquí en Ambato también, porque mucha gente habla que en la 12 de noviembre los comercios comienzan a abrir. Vemos el comercio informal en la 1 de mayo, vemos en la Colón, aquí mismo, en el mercado mayorista. Cerraron el mercado mayorista y la gente se desbordó a las calles secundarias. Aquí tenemos la calle Tulio Hidrobo, tenemos la calle principal, la Julio Jaramillo, la otra calle que baja a la salida Baños, que se ve el nombre, que la gente tampoco se cuida y las autoridades han permitido aquello. La gente aquí está preocupada porque si bien sacaron un foco del mayorista, pero perjudicaron a la ciudadanía, porque si tú vienes y ves esta calle Tulio Hidrobo que sale recto al mercado mayorista, la gente no se cuida. Es una cuestión de idiosincrasia, es una situación de responsabilidad personal, colectiva, que no la tenemos. Vivimos en una sociedad, hablamos de democracia, una democracia entre comillas, que a veces parecería libertinaje, que la gente no asume con responsabilidad. El gobierno cometió muchos excesos, muchos errores al comienzo, porque cuando llegó la persona contaminada nos hizo un seguimiento, no se vio cuántas personas esta persona tuvo una reunión, una fiesta, que subieron incluso el video, y nunca hizo un control de todo eso. También las personas no han dejado, ¿no? Imagínate lo que pasa con los vuelos humanitarios que se hablan. Son gente que salieron en fechas que ya estábamos con el problema, vienen, supuestamente el país les abre, les da la mano, y después aquí incumplen con la normativa de quedarse 10, 12, 14 días adentro. Y además demandan al Estado, pues. Fuera de eso, imagínate, ¿verdad? Entonces, a veces en ciertos momentos como que necesitamos esa mano dura, ¿no? Esa mano dura de, a lo mejor estos países que no son democráticos, ¿no? Para que la gente entienda. ¿Tú lo Alemania, decías? un ejemplo, que sí es democrático. Alemania toma otras decisiones, en cambio. En cuanto hay una persona con los síntomas, inmediatamente le chequean. En 8 horas tienen el resultado completo, en media hora tienen un resultado preliminar, y si dio positivo, inmediatamente se cierra la cuadra. La cuadra. Y se investiga a todas las personas que él tuvo contacto, ¿no? Exactamente, o sea, es decir, se hace realmente un buen control. Yo me sorprendí ayer en la cadena cuando el señor presidente de la República determina que la gente que tenían contagios estaban circulando por varias partes, no estaban en casa, estaban contagiando a la gente. Mándelos a detener, pues. ¿Cómo sabía el presidente quiénes estaban circulando? Pues los tenían ya localizados a través del teléfono celular. Y se llama función de calor o función de movimiento. Con eso los estaban siguiendo. Y la gente no entiende. Con el problema del COVID,
y diseminando el vector, el virus, circulando por cualquier lado. Entonces, mire, si estuvieran en Wuhan, ya los mandan a matar. Hay mucha irresponsabilidad. Necesitamos manos más duras. En estos temas creo que no podemos ser muy dóciles. No podemos dejar al libre albedrío de las personas. Tenemos que entender que es un tema de vida o muerte. Mientras no haya la vacuna, hay el riesgo de vida o de muerte. Todos luchamos por vivir, o gran parte de los ciudadanos luchamos por vivir. Un buen porcentaje de ciudadanía asumido con responsabilidad, nos quedamos en casa, nos guardamos. Sí, ya 3 semanas que vamos a estar, comienza a hacer efecto esto de estar en la casa, en el encierro. Es complejo, ¿no? Pero por responsabilidad individual, familiar, colectiva, tenemos que quedarnos, pues mientras las autoridades nos digan, pero también necesitamos que la autoridad tenga más firmeza en lo que hace. Si aquí hay que sancionar, meter preso, hay que hacerlo, pues no te parece, pero no podemos a unos exigir, unos cumplen y el resto no lo cumple, porque si todos hubiéramos asumido con esa responsabilidad, creo que a lo mejor estaríamos en otra etapa del COVID. Mira, en Filipinas, el presidente de Filipinas ordena disparar a matar. La gente no entiende, dispare a matar. O sea, es un exceso, ¿no? También como que es un exceso. Al final ese exceso termina salvando vidas. Y darles libertinaje va a generar muertes. Y la gente no entiende que mientras más incumplen la norma, mientras más incumplen la ley, mientras no se queden en casa, esto se puede prolongar, pues, ¿no? Cuando podríamos, a lo mejor, en un tiempo prudencial de 1 mes, 2 meses, volver a una normalidad relativa al menos. Mira, Wuhan. Te quiere trabajo, pues, ¿no? Ayer Wuhan volvió a llamar a que la gente se quede en casa. Llega un rebrote aparentemente y es lo que nos está preocupando. O sea, el tema no es tan simple. Sí, es complicado y como dicen los expertos, como dijo el ministro, prácticamente el 70% de la población se adquirirá el coronavirus. Dios quiera que salga la vacuna, ¿no? Ahora también hay que decirlo a la gente, porque a veces vivimos en un mundo de mucha novelería, me van a perdonar a veces de mucha ignorancia. Si usted tiene todos los síntomas, le hacen la prueba, no es que usted se va a morir, pues, ¿no? Usted lo que necesita es un tratamiento especializado del médico. Asistencia, sobre todo en el tema de la respiración, porque ese es uno de los principales inconvenientes. No puede respirar la persona. Y si no puede respirar, se complica el corazón, se complican riñones y sobreviene la muerte. Claro, y se entiende que todos amamos la vida, todos queremos vivir, todos queremos ir adelante, ¿no es cierto? Entonces, sí necesitamos mano más fuerte del gobierno. En Guayas mismo, Guayas, Quito, Azuay, que son las provincias que más contagiados tienen, que tienen el mayor número de fallecidos, es porque la gente no ha asumido con la responsabilidad. Obviamente también el gobierno tenía que llegar con la asistencia respectiva, ¿no? Porque decíamos, hay gente que vive del comercio informal, que vive de la venta diaria. A esa gente el gobierno tiene que asistirlo para que también exigirle que se quede en la casa, pues, ¿no? Pero eso también, esos procesos han demorado. Esta semana ese es otro proceso, y lo grave del caso es que el gobierno no tiene buenas estadísticas, el gobierno no conoce realmente dónde están los pobres. El gobierno le sigue dando dinero a los sapos, a los vivos, a los que no quieren trabajar, a gente que no tiene ninguna necesidad de esos apoyos, sino que ya se ha acostumbrado a la vaguería. Ese es el problema, o sea, no hay una estadística que le permita llegar al gobierno, a la gente que realmente lo necesita, pues. Por eso hemos dicho que esta pandemia, esta crisis, este virus, ha desnudado en el país un montón de deficiencias que tenemos, ¿no? Ahora vemos realmente que Guayaquil, donde se ha dado esta epidemia, hay una desigualdad impresionante, pues, ¿no? Hay una pobreza extrema, tremenda. ¿Cómo le exigimos a personas que viven en una habitación, viven 5,
6 con un calor sofocante, que se queden adentro, ¿no? Peor si tenemos de pronto un fallecido adentro. ¿Y cómo cuidamos a la población si no le exigimos a la gente que entre? Claro, es difícil, ¿no? También necesitamos que las Fuerzas Armadas, la policía actúe con más firmeza. Necesitamos involucrarle también a la sociedad civil, a los líderes barriales, porque también como que dejarle todo a la autoridad, estamos viendo que no se consiguen los objetivos que esperamos. Ese es otro de los problemas. No existen líderes barriales. Los barrios se dividieron, se multiplicaron, la envidia hizo que se voten a los líderes, porque eso es lo que pasó. En muchos sectores decían, no, es que ya está un montón de tiempo, pero estaba porque ganaba, estaba porque hacía. Se cambiaron de líderes y no pasó absolutamente nada. Los nuevos que denunciaban a los primeros no hicieron nada y también se han quedado por secula seculorum, eternamente, pero ahora sí sin hacer nada. El anterior se quedaba haciendo. Entonces, Fernando, estamos llegando a que nosotros vivimos en una sociedad desorganizada, ¿no? Ser dirigente barrial, ser líder barrial, ser líder a veces de un gremio, demanda también su esfuerzo, su dedicación, ¿no? Y si usted es honrado, honesto, a veces toca poner del bolsillo la plata, pues, ¿no? Entonces, todos estos temas, todas estas debilidades que vamos viendo en el transcurso de esta pandemia, de esta crisis que tenemos, una crisis no solo sanitaria, una crisis económica. Yo creo que primero tenemos una crisis moral, una crisis cultural. Está en este instante, no solo en Ecuador, en el mundo entero pasando la factura, el haber confiado la educación a movimientos de izquierda, de extrema izquierda. Mira, la gente no termina de entender. Ya la gente no respeta. Los muchachos y muchachas conversan diciendo groserías. Se perdió las buenas costumbres. No se saluda. El bullying está a la orden del día. Y la desobediencia a toda norma se llama rebeldía. Cuando la rebeldía no es eso. No, rebeldía es otra cosa. Rebeldía es oponerse a lo malo, a lo que está fuera de contexto, a lo que no corresponde. Pero aquí rebeldía es oponerse a los padres, rebeldía es oponerse al gobierno aunque no haya motivo, rebeldía es hacer lo que me da la gana cuando quiero. O sea, eso no se llama rebeldía. Y ese es uno de los problemas. Nos empieza a pasar factura la falta de educación, porque no es educación, o un pueblo no es más educado porque tenga muchos más personas con un título. Hay gente que entra a la universidad, pero la universidad jamás entra en ellos. Mira, el tema del título. Tuvimos una presidenta de la Asamblea bachiller. Yo nunca me quejaré de los bachilleres. Pero de la noche a la mañana sacó el título de ingeniero y después sacó el título de un título de cuarto nivel. Que ya le quitaron porque era falso. Pues el título de tercer nivel es falso. Tuvimos un vicepresidente. Un vicepresidente con un título con tesis copiada del Rincón del Vago. Tuvimos un presidente que se preocupaba en conseguir los honoris causa, sus ministros y sus cancilleres, en vez de conseguir cosas para el país, estaban preocupados en conseguirle un nuevo título honoris causa al mandatario. O sea, ¿de qué sirve tanto papelito cuando la educación no está dentro de estas personas? Y eso es lo que nos está preocupando, porque no hay respeto para nada, ni para la vida propia, peor para el resto, pues no, y eso termina pasando así. Nosotros como sociedad tenemos muchas falencias y estos problemas que nos ha caído comienza a develar la serie de inconvenientes que tenemos. Falta la educación, no es tan buena, es deficiente, ¿no? La clase política, la clase dirigencial que tenemos actualmente no es la mejor ni la que hemos tenido tampoco, ¿no? Necesitamos cambiar la matriz emocional, la matriz mental del ciudadano ecuatoriano. Necesitamos nuevos líderes, necesitamos líderes honestos, líderes correctos. Hemos visto en este tiempo
gente que entra a la política y lo único que busca es el dinero. Tenemos líderes sindicales que tampoco entienden los nuevos tiempos. Vamos viendo, ahora nos damos cuenta que si no creamos riqueza, no creamos instituciones fuertes, que si no creamos ciertas reservas para poder afrontar estos momentos, el país se va abajo. Sobre todo reservas morales que nos faltan. Tú bien decías, nuestros dirigentes políticos entran para enriquecerse, para robar. En esta semana leía de un diputado argentino al que le pedían les iban a hacer una rebaja para ayudar por el tema del COVID. ¿Sabes qué dijo? No, dijo, a mí no me tienen por qué rebajar nada. Que mi sueldo es alto, sí, pero por eso mismo me metí a la política. He hecho gastos e inversiones para poder llegar a donde estoy. A mí no me rebajan un peso. Uno termina asustado, dice, y esa gente que se desnuda de cuerpo entero, esa pobreza de alma, ¿se puede llamar líder? ¿Se puede llamar dirigente? O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo estamos eligiendo? Mira lo que pasa en el IES. Y se soluciona sacando al director. Pero, ¿y el verdadero responsable de todo? Tranquilo. Él dice que está dispuesto a irse cuando el presidente le diga. Mientras tanto, no. Es que él no es que está dispuesto a irse cuando el presidente le diga. Cuando el presidente le diga, se va porque es funcionario de libre remoción. No es que le van a preguntar. Pero llega a ese nivel de que estoy trabajando y lo está haciendo. Pero al mismo tiempo su gente estaba robando. Y eso es imperdonable, pues, en medio de esta tragedia. Es lo que causa la decadencia moral y ética en la que estamos desenvolviéndonos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que el IES, una institución de los trabajadores, una institución de los empleadores, se den este tipo de negociados, nos roben tan descaradamente? Y cuando no hay dinero, lo primero que piensan es subirnos los años de trabajo, subir los porcentajes de aportación. Que la gente no tenga un poquito de ética, un poquito de delicadeza. Cuando ya la gente, la prensa, los medios de comunicación le desnudan a este señor Granda, y este señor director del IES ha sido cómplice y amigo, pues no es que aquí no le ha conocido, no ha sabido, le han puesto. Y él ha sido amigo, pues, en varios trabajos que ha estado, en varias instituciones que ha estado, incluso a nivel de embajada. En España. En España, o sea, es una locura, ¿no? El grado de sinvergüencería en la que está cayendo nuestra política y nuestros políticos. El día martes, en una entrevista con Anderson Boscan, el señor Granda se defendía como podía y decía que no es culpa de ellos, que el tema de los precios se dio a la empresa que menos pedía, o sea, ¿cuánto estaban pidiendo los otros? Que además el problema principal, dice, es la especulación. El que tiene mascarillas en este instante dispara los precios. Oiga, que el gobierno a través de este señor diga eso es terrible. O sea, él dice que buscaron la mejor oferta, pero aquí viene otro problema. ¿Quién elabora los pliegos? Son los que de entrada generan este inconveniente, porque en los precios referenciales ponen valores altísimos. Entonces, claro, estas personas ofertan $12, pero está en el valor del precio referencial, pues. O sea, ellos debían saber que la mascarilla N95, el precio sí es $1. El precio en la embarcación listo para llegar al país es $1. ¿Cómo pueden pagar 12? ¿Cómo puede ser posible que haya municipios como el de Chone que compre 3,000 mascarillas a 3.25 y ellos vayan a pagar por 11,000 mascarillas $12 por cada una? No, ahí hubo más, Fernando, y hay que hacer las cosas como son totalmente, pues. ¿Cómo puede ser posible que de $10,500,000 que estaba la requisición o la compra, el proceso para adquirir estos productos, estos insumos médicos, mascarillas, tapas, gorros, todo eso, ¿cómo puede ser posible
que se quiera llevar el 60%, pues es una sinvergüencería. Aquí el presidente, pues que decimos que el presidente y el gobierno es una continuación del anterior. Es una sinvergüenza. El presidente debería cancelarle a este señor, pues. Inmediatamente. Por obvias razones. O sea, no, aquí no se puede decir lo contrario. Pues que la corrupción, la indelicadeza, la falta de ética, de moral en el país cada vez es peor, porque la cabeza principal no tiene la firmeza para cortar de raíz estos actos de corrupción. Y no es el primero, recordemos ya. Claro, pues acuérdate del líder de la banda, utilizó al Estado y decía que era negocio entre privados. O sea, llegamos a un tal nivel de descomposición, de descaro, de cinismo, de sinvergüencería, que ahora ver estas cosas es nada, pues no. Ahora se inventa una nueva palabra. Ahora ya no es sobreprecio, es sobrecosto, lo dice Correa. Y uno termina asustado. O sea, sobreprecio es cobrar de más, es corrupción. Sobrecosto es que la obra se encareció, entonces igual, pero da lo mismo. Porque el dinero va al bolsillo del mismo corrupto y simplemente es una palabra nuevita que la acaban de inventar para supuestamente tratar de explicar estos temas. Esto no tiene lógica. No puede simplemente pasarse por pasarse y decir no ocurre nada. Pero aquí es culpable el pueblo. Tenemos un representante de los afiliados. Tú eres afiliado, yo soy afiliado. ¿En qué instante nos convocaron para elegir al representante de los afiliados? En ningún momento. Y todo el mundo baja la cabeza. Hay un representante de los empresarios, que tampoco ha sido elegido por los empresarios. Hay un representante de los trabajadores, que nadie lo ha elegido. Entonces es una mafia que está ahí enquistada y nadie protesta. ¿Sabes por qué, Fernando, esta gente no habla? Porque esta gente entra a un cargo público, entra a una representación y ellos también entran a disfrutar de todos los beneficios que otorgan esos puestos. Entonces, si tú estás en el lleve, si tú tienes la posibilidad de poner a tu gente en los puestos, tienes que quedarte callado, pues. Esas cosas tenemos que cortar. Esas cosas hay que cortar. Necesitamos una nueva clase política, una nueva clase dirigencial. Ojalá. Ya no, pues llevada por los anteriores, pues, ¿no? Porque son una continuación nada más. Mira, entender que hay que crear riqueza, pero también hay que buscar la justicia social, pues, ¿no? Ahí tenemos los países escandinavos como un buen ejemplo, ¿no? Pero el problema es que la justicia social es más dinero a mi bolsillo, pues. Ese es el problema principal. Más dinero a mi bolsillo, pero ningún trabajo para obtener ese dinero. Tenemos una clase dirigencial de los trabajadores, de los sindicalistas. Una clase que da vergüenza, que da asco. Y siempre los mismos. Ya hay que cambiar estas torpezas. Gente que solo pide beneficios y que no quiere hacer ningún esfuerzo por el país. El FUD y tantas organizaciones sindicales están de más, deben desaparecer. Sus dirigentes no son trabajadores, no representan a los trabajadores, no hacen nada y más bien perjudican. Estos dirigentes son los que están complicando porque ahora piden cosas absurdas y ridículas, que se generen nuevos impuestos para los que tienen, que se cobren nomás a las empresas, que les paguen inmediatamente ya las utilidades. Cuando estamos diciendo que es necesario dejar el dinero en manos de los empresarios para que no quiebren empresas, el propio gobierno está entendiendo esta necesidad, pero estos dirigentes dinosaurios que no se sintonizan con el país, estos trogloditas, ¿qué dicen? No, que ya nos paguen en este rato. Si el empresario tiene problemas cuando no ha podido vender, tiene problemas en pagar a sus trabajadores. Si el empresario ha tenido cerrado 15 días el negocio, hay productos ahí. Algunos se pueden hasta dañar. ¿Cómo hago con esos productos? Es pérdida. Tú sabes que los productos en una bodega son pasivos que no pueden seguir allí. Pues, o sea, el empresario invierte y tiene materiales de producción, tiene materia de fabricación, materia prima, tiene diferentes cosas sobre las que en muchas veces ni siquiera le pertenecen a él en totalidad porque están puestas allí a través de un préstamo, de un crédito que tiene que ser pagado y no puede trabajar.
Pero el empresario tiene que tratar de pagar a sus empleados, tratar de pagar los insumos y cumplir. Pero estos trogloditas siguen insistiendo en torpezas y esto no puede ser. Insistir, Fernando. Creo que necesitamos renovar la clase dirigencial en los diferentes ámbitos. Si no entendemos la experiencia que nos está dejando esta crisis que es mundial, una crisis sanitaria primero, se viene una crisis económica, una crisis mental, porque todos vamos a quedar psicológicamente afectados. Si de esto no hacemos una oportunidad para avanzar, si la clase política, si el ciudadano normal, que es el que elige, porque el que está el poder es el ciudadano, pues no está en el gobierno, no está en el político. Si la clase política no entiende que tenemos que unirnos y ceder posiciones por bien de la patria, por bien del país, si la clase dirigencial no entiende que necesitamos flexibilizar el tema laboral, es lo que pasa en Estados Unidos. Solo en el mes de marzo, en 2 semanas, 10 millones de personas fueron a la Seguridad Social a pedir sus beneficios. Han perdido empleo cualquier cantidad, y eso nos va a ir sucediendo a nosotros también. Si no tomamos medidas adecuadas, medidas oportunas, con firmeza, si los gobiernos locales no toman medidas adecuadas para poder, una vez que se dé un proceso de normalidad progresiva, para poder reactivar la economía, la producción, lo que están haciendo los otros países, pues no, lamentablemente nuestro país no tiene dinero para apoyar a las empresas, pero puede dar otras facilidades tributarias, ¿no? Flexibilidad tipo el tema laboral. Eso va a ayudar. Si todos no nos embullimos de energía positiva, del deseo de salir adelante, pues vamos a quedar estancados. Mira, hemos visto una clase política que trata de cambiar. Un señor Balda, preocupado consiguiendo médicos y tratando de colaborar. No tiene mucho dinero, pero tiene ganas de hacer las cosas. Tiene, creo que ya 16 médicos para atender a través de teléfono celular a la gente para que le cuenten sus problemas. Es que si es que se siente mal y no pueden acceder a los servicios de la telemedicina del Estado, que hablen con los médicos que él está poniendo a las órdenes. Guillermo Lasso. En primera instancia entregó su banco, el de Guayaquil, $300,000. $300,000 puso él para medicinas. Y dicen que llegaba casi al 1,5 millones sus gastos, porque estaba comprando alimentos y dándolo a la gente que él considera que necesita. Metiéndose la mano al bolsillo. Y esa es otra cosa. El propio Nebot, que se pone al frente de la lucha contra el coronavirus en Guayaquil, que también consigue dinero, que consigue gente que aporte y que está comprando medicinas. El Banco del Pichincha. A eso iba. Ellos ya no son políticos, no les interesa ser políticos. El exalcalde de Quito. Pero ponen $10 millones del Banco del Pichincha. Roque Sevilla. Sí, la intención de ellos es levantar una cantidad importante de fondos para poder comprar medicinas. Ya no le van a dar en dinero al Estado, le van a dar en medicinas, en mascarillas, le van a dar alimentos a la gente, que es necesario. Por eso te decía, Fernando, no todo está podrido, sí, no todo es malo, no todo es malo. Ahora es el momento de sacar a flote la inteligencia colectiva. Pero permíteme, acabamos de hablar de lo bueno, hablemos de lo podrido, pues. Hablemos de lo podrido. En ningún país del mundo, en medio de la crisis, hay alguien queriendo votar al gobierno, excepto en Ecuador. Y alguien que no sufre lo que los ecuatorianos, porque no está ni aquí, a control remoto, con sus guerreros digitales, pretendiendo votar al gobierno. O sea, qué ridiculez. No hay país en el mundo que esté pasando esto.
Su miseria humana lo hace aparecer ayer en CNN, a la que decía que no hay que ver, no vean ecuatorianos, porque solo hay que ver cuál es el dueño, decía, esta es una antena de mentiras, lo decía Correa. Ayer estuvo rogando una entrevista hasta que le dieron una entrevista, qué pena por CNN. Le dieron una entrevista. ¿Sabes cuál es la solución de él? Desdolarizar. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver la desdolarización con el problema de salud que tenemos en este instante? ¿Sabes cuál es la solución? Que renuncie el presidente, el señor Moreno, para formar un gobierno de transición que quiere encabezarlo él. Esa es la solución de él a la crisis sanitaria, a la emergencia de salud que tenemos. Bueno, Fernando, yo creo que los ecuatorianos somos tontos. La miseria humana de este sujeto, de este ciudadano, que ni está aquí, como tú dices, ni sabe lo que nos cuesta, que trata de destruir a toda costa el país porque sabe que se va a dictar la sentencia este martes. Y ojalá esta sentencia sea con el mayor rigor posible, porque ha destruido al país. Él es el corresponsable de lo que pasa en mucho ahorita en el país. ¿Quién se tomó los fondos que teníamos? Los fonditos que él decía. ¿Quién se tomó los dineros del Banco Central? ¿Quién se tomó los dineros de Díaz? ¿Quién malgastó la plata del Estado? ¿Quién dejó endeudado con más de 60 mil millones de dólares? ¿Quién decía que utilizó al Estado para hacer un negocio entre privados? Creo que la gente, creo que la gente en el país no todos somos tontos ni torpes, pues, ¿no? El problema es que ellos saben lo que hicieron, pues. Ellos inocularon el virus, sobre todo en los muchachos. ¿Por qué? Porque saben que no tienen una edad suficiente, no tienen madurez, y los llenaron de este virus, y lo completaron con profesores universitarios que no están para dictar materias, sino para generar a través de sus charlas, entre comillas, una tendencia de extrema izquierda. Profesores con tendencia y no con sabiduría. Y están en colegios también. Y ahí viene el problema. Y es luchar contra corriente. Fernando, hay que hacerle notar a la gente. Si nosotros hubiéramos creado un Estado fuerte, un Estado prudente económicamente, no estaríamos en las condiciones que estamos buscando dinero en todo lado. Pues. Si tuviéramos instituciones fuertes en el tema de salud, no tendríamos los mismos problemas que tenemos ahora. Pues. Si la corrupción no estaría invadido en gran parte de la sociedad, no tendríamos, pues, ¿no? Si actuáramos con moral, con ética, no podríamos ver que la gente quiere defraudar al fisco trayendo mascarillas para vender aquí lo que vale 50 centavos, 30 centavos en $1, $2, $3. ¿Quién es corresponsable de toda esta mañosería, de esta pudredumbre? El ciudadano que tú dijiste, pues, ¿o no? El problema es que a ese ciudadano le inocularon veneno durante 10 años. Mira, la gente no se olvida aquello de prensa corrupta. Prensa corrupta. ¿Y cuál era la prensa corrupta? En verdad era la prensa correcta. La prensa corrupta estaba en manos del tirano. La prensa corrupta es la que desperdigaba mentiras todos los días. La prensa corrupta es la que agachaba la cabeza y servía al poderoso señor Correa para que diga lo que le dé la gana. Entonces, ese es el problema. Durante 10 años repitieron las mentiras. Convencieron, reitero, al pueblo de que los medios que decían las verdades eran prensa corrupta. Yo he dicho muchas veces, corrupto no es la prensa porque la prensa no maneja el dinero del Estado. Corrupta no es la prensa porque la prensa no pone autoridades que roben. Corrupta no es de ninguna manera ni el periodista ni el dueño del medio, porque dicen las verdades. Corruptos son los políticos. Corruptos son los que se enriquecen de la noche a la mañana. Ahí está la corrupción. Y quiero agregar algo más.
Si el presidente de la República de ese entonces conocía actos de corrupción, no era que a través de una sabatina los debía hacer conocer al pueblo, sino debía ir a la fiscalía con pruebas y denunciar y retirarle las frecuencias si es que hubiera habido actos de corrupción. Pero él sabe que no había corrupción, que eran medios que se oponían a él nada más. Lástima que fueron pocos, que fuimos pocos, porque la mayoría de los medios, por temor o por favor, hicieron silencio. Muchos se quedaron callados porque estaban en irregularidades y a otros los silenciaron por poniéndoles billetes en el bolsillo a través de la propaganda estatal. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entonces durante 10 años Correa tuvo a la mayoría de los medios de comunicación haciéndole coro y repitiendo sus mentiras. Y entonces, en este instante, sacar el veneno inoculado día a día durante 10 años es complicado. Bueno, de todas maneras, es algo que estamos en la obligación de hablar de cosas positivas. 10 años tuvimos de persecución, de acoso, de una persona que se creía el único y que hasta ahora piensa que es insustituible o que sin él no puede seguirle, pero es falso, ¿no? Si esta persona entendiera que el humano, una persona, no es indispensable en ningún lado, no tendría esa vanidad tonta, torpe. Sí, creo que el país tiene muchas posibilidades para salir adelante, pero necesitamos líderes honestos. Hay gente honesta, hay gente buena, el país tiene gente buena también, como hay de la otra, como en toda sociedad. Necesitamos renovar los cuadros políticos. Necesitamos desprendernos un poco de lo nuestro. Necesitamos más disciplina, necesitamos más responsabilidad en el ciudadano. Más exigencia a la clase política, más exigencia a los gobernantes. Elegir, se viene un proceso electoral, elegir nuevos líderes, nuevas personas. No las mismas ya, las mismas. Perdóname, pero ahí puede ser que elijamos bien. Pero parece que no es importante el que vota, sino el que cuenta los votos. Y mientras tengamos a Tamaín, Cabrera, Acero, al propio Pita y al señor Verdesoto, no vamos ni a la esquina. No hay ningún tipo de garantía, porque ahí hay una mayoría que hace lo que le da la gana. Me refiero a Tamaín, me refiero a Cabrera, me refiero a Estela Acero, una mayoría que responde directamente al loco del ático. Y entonces, ¿qué garantía podemos tener, pues? Bueno, habrá que buscar la manera de que alguien controle eso, ¿no? Tenemos que buscar, como te digo, si hay gente buena en el país también. Tenemos que aprender a tomar decisiones y a sacar a nuestros malos dirigentes. Mientras la gente sigue esperando que sean otros los que retiren a Tamaín, no vamos a ningún lado. Mira, el presidente de la República se ha divorciado del pueblo en muchas ocasiones. Primero, como todos sabemos ya, no fue elegido para presidente de la República. Lo dijo Eduardo Manga, su consejero. Reconoció aquello y nunca ha negado. Nunca ha negado. El propio presidente de la República ha visto para otro lado y ha pretendido ignorar esas palabras. El señor presidente de la República nunca escuchó al pueblo cuando le dijo que se aleje de la señora Espinosa. ¿Qué hizo? Todo lo contrario. Mantener como ministra a la sobrina de la señora Espinosa. Nunca quiso alejarse de Correa. ¿Qué hizo? Mantener como ministro de Economía en la primera fase al señor Carlos de la Torre, que iba destruyendo la economía y que respondía a Correa antes que a intereses del país. Luego, cuando se dio la caída de Glass, otra vez se desintonizó con el pueblo. A la caída de Glass nos puso una terna para al final que se quede María Alejandra, se me ve el apellido, María Vicuña. Imagínate, o sea, él mismo permitió lo que estaba pasando. Nunca ha querido escucharle a la gente. Sigue manteniendo como embajador a Richard Espinosa, uno de los que quebraron al IES, de los delincuentillos que se llevaron santo y seña. O sea, ¿cómo puede ser posible? Pues, o sea, no está sintonizado con el pueblo. Ahora, los reclamos contra Granda pueden llover, que Lenin Moreno no escuchará nada. ¿Qué hacemos? Fernando, te reitero,
el correísmo, el morenismo, son cosas similares. Son lo mismo. Con algunas diferencias. Aquí se nos ha querido vender que Correa le quiere tumbar a Moreno. A ver, te digo, Moreno impulsaba alguna causa contra Correa. No. Ya, la misma gente que estuvo con Correa está con Moreno. Pero aquí nos quieren decir que no, que son diferentes y que hay que tumbar. No, son los mismos. Mira, Granda fue embajador. Granda fue embajador con Correa en España y ocupó otras funciones. María Paula Romo estuvo siempre junto al señor Correa. Recuerdo que cuando tuvo que alejarse por algún problema que tuvieron, se fue llorando, pues, o nos olvidamos. Y podríamos cansarnos de revisar nombre por nombre las personas que están formando parte del gobierno actual. Y todos, con pasado correísta, todos. Yo te diría, Fernando, que nos han gobernado ya 13 años los mismos. Porque Moreno no ha hecho nada para que con este peso. Si las cosas han seguido es porque la prensa, porque los periodistas, porque los investigadores han ayudado, porque hay ciertos políticos que tienen un poco de decencia, porque hay muchos colectivos, mucha clase social que también impulsa esto. Pero yo creo que hay que ver con optimismo, Fernando, las cosas. ¿Cómo? Hay que exigir a la clase política, a los partidos de derecha, de centro, que elijan unos buenos candidatos y que se unan. Mira, para enterrar estos 13, 14 años que vamos a tener podridos. Ojalá que sí, pero yo lo veo difícil. Mira, por ejemplo, el tema de salud. No es solo Granda, no es solo sus cercanos, los que, por decirlo menos, han hecho caso omiso o no se han dado cuenta que estaban robando en sus cercanos colaboradores. Se informa, se dice, hay un estudio de Plan B y La Fuente de Fernando Villavicencio que muestra que la salud se la entregó a los Bucarán, que el CENEL se le entregó a los Bucarán, que Jacobito tiene puesto a su cuñado como principal proveedor. Una persona que tenía $11,000 de inicio ahora vende por millones al Ministerio de Salud. Y parece que nadie quiere ver. O sea, no es solo ahorita, siempre ha sido. Han estado haciendo una serie de negociados con el gobierno, con la salud. Y aquí están las respuestas, pues. El hospital en que más invertía $80 millones al año Teodoro Maldonado Carbo era el hospital con más denuncias de corrupción. Pero nadie se daba cuenta de aquello. Y es precisamente el hospital que menos preparado está, en este caso, para eventos como estos. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y los Bucarán mañana volverán a ser candidatos. Y es terrible. Yo comparto muchas cosas que tú dices. Todo lo que has mencionado, los actos de corrupción que se dieron en el correísmo se han dado en el morenismo. No han tenido la capacidad para decir nada, porque qué compadrazgos tendrán allí adentro, ¿no? Los Bucarán todo el mundo sabe, por eso nunca más volvieron. Tenemos la posibilidad, Fernando, de renovar esto, siempre y cuando la clase política, porque tenemos que invocarles a ellos, porque ¿quiénes van a hacer el son los políticos? Siempre que la clase política quiera unirse al menos, de centro para la derecha, para cambiar esto. Que haya realmente un patriotismo, que se diga realmente que se quiere la patria y que queremos sacar el país adelante. Porque si vamos a seguir igual, la patria puede irse al despeñadero. ¿Quieren eso para el país? ¿Queremos eso los ecuatorianos? Entendamos que el poder no está en el gobierno, no está en la clase política, está en el pueblo, está en las bases. Si nos organizamos, si luchamos por sacar adelante al país, yo creo que sí podemos hacerlo. Pero si creemos que no vamos a poder, vamos a dejar en manos de los mismos, el país se va a destruir. Ojalá la gente vaya entendiendo, ojalá la clase política, al menos una clase política que por ahí haya algo, que algunas personas que son salvables,
algunos líderes que son salvables, algunos líderes que ya están en el ocaso de su vida política entendieran que hay que sacar al país adelante. Ojalá se sumen, ojalá sumamos. Yo creo que sí hay gente buena, Fernando, porque si creemos que no vamos a poder salir adelante, mejor cerremos la puerta y vayámonos, pues. Ese es el problema, mi querido doctor. Como siempre, muchas gracias, siempre un placer conversar contigo. Gracias al doctor Pablo Jordán. Buen día, Fernando. Buen día para ti. Estamos concluyendo, queremos invitarles a seguir siempre a través de Colosal, la que sí le dice la verdad.